Fíjense que les quería contar. Según las estimaciones de la OMS, para el año 2020, que son eh, de las últimas estadísticas que tenemos a la orden, eh, se diagnosticaron 1.800.000 casos, 1.089.000 casos de cáncer gástrico. Pero lo más difícil es que a los 5 años solo llegan vivos 200.000 pacientes. Y es eso lo que tenemos que analizar, por qué está ocurriendo esto en nuestro medio. Y muchas veces lo más difícil es que esta enfermedad se presenta en pacientes jóvenes. Como yo cuando estoy enfrente de la computadora escuchando una plática, lo primero que hago cuando empieza a hablar el expositor es preguntarme, bueno, ¿a qué horas termina? Entonces, esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a hablar de la epidemiología a nivel mundial y en Guatemala, los factores de riesgo donde nos vamos a detener algún tiempo en Helicobacter. Vamos a hablar de los síntomas y signos, de las diferentes clasificaciones de cáncer gástrico, de qué exámenes de gabinete debemos de hacer, cómo interpretarlos y cuándo referirlos, porque creo que a todos los que hemos turnado en las salas de emergencia ya nos conocemos que una gran parte de los pacientes que acuden a la emergencia son aquellos que llegan con dolor de estómago. Entonces, lo importante es determinar qué paciente es de alto riesgo y que no se nos escape que puede tener un cáncer gástrico. Luego vamos a hablar del tratamiento, que, que es como la parte medular de la plática en temprano, avanzado y metastásico. Y finalmente vamos a ver las conclusiones. Pues como les hablaba, este es nuestro mundo. Aquí pues se puede ver que en las áreas que son más azules son los países que más cáncer gástrico tienen. Y vean toda Latinoamérica, va de Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Somos países eh, que compartimos muchas cosas en común y una de ellas es el cáncer gástrico. Aquí nosotros tenemos tasas tan altas como Asia, como los rusos y algunas partes de África. Esta es una página de la OMS que se llama Globocan. Fíjense que cuando ustedes quieren o quieran saber estadísticas de cáncer, pues se pueden meter. Ahí les aparece por país, por diagnóstico, por etapa de tumor, etcétera. Entonces, yo les quiero comentar aquí que para el 2020 éramos 18 millones de habitantes en Guatemala, en este pequeño rincón, como dice la doctora Helen, que me gustó mucho la frase. En ese año se diagnosticaron casi 17.000 personas con cáncer, 17.000 guatemaltecos, pero lo que es más alarmante es que de estos fallecieron más de la mitad de los diagnosticados, ¿verdad? Y ustedes les voy a contar un dato muy importante de oncología, es que un tercio de las personas que se mueren por cáncer se mueren porque el primer paciente que vio, el primer médico que vio al paciente nunca pensó que se podía tratar de cáncer. Y uno puede decir, bueno, esto es interesante, pero ¿eso por qué? Les voy a contar que aquí en Guatemala tenemos alrededor de 7 facultades de medicina de diferentes universidades y solo una tiene un pensum de oncología. De las otras 6, pues no. Y ya se ha establecido, ya se sabe a nivel internacional que los, las personas establecemos barreras mentales ante aquello que signifique dolor. Y si ustedes recuerdan cuando éramos externos, cuando llegábamos por primera vez a los hospitales, cuando pasábamos la visita, siempre se decía, bueno, ahí está el paciente del cáncer, mejor no lo molesten y le digan nada porque está sufriendo mucho.
Y eso contribuye a que los médicos vayamos poniendo barreras mentales y no pensemos que el paciente pueda presentar un diagnóstico de cáncer. Y esto es algo que se reconoce ya a nivel mundial y es algo que debemos de saber. ¿Qué pasa aquí en Guatemala? El cáncer gástrico es del top 5 de cáncer. Quiero comentarles que alrededor del mundo, cáncer de mama y cáncer de próstata son los primeros causas de cáncer, porque son ligados a hormonas, son cánceres hormonales y pues todos tenemos hormonas y por eso son los primeros que se diagnostican. Pero aquí en Guatemala, eh, nosotros tristemente todavía padecemos cáncer gástrico, cáncer de cervix y cáncer de hígado, el hepatocarcinoma. ¿Y por qué les digo tristemente? Porque estos cánceres son ligados a agentes infecciosos. El cáncer gástrico al helicobacter, el hepatocarcinoma al virus de hepatitis B, a la aflatoxina de los hongos, y el cáncer de cervix, pues al papilomavirus. Eso lo que quiere decir que nos da una idea del tipo de población que tenemos, del tipo de gobierno que tenemos, porque al ser cánceres asociados a agentes infecciosos, pues son cánceres asociados a la pobreza, al pobre acceso a los servicios de salud y desafortunadamente a la educación de las personas que algunas veces no consultan a tiempo. Y no consultan a tiempo porque también les quiero contar que el miedo que más tenemos los humanos es el miedo al dolor. Por eso es que cuando tenemos una apendicitis o cálculos biliares o renales, tenemos que ir a buscar ayuda rápidamente. Pero desafortunadamente el cáncer en las primeras etapas no duele, no duele, o cuando duele, muchas veces vamos a la automedicación que nos dan un lansoprazol, un rabeprazol, un pantoprazol, un omeprazol, etcétera. Incluso todavía dan ranitidina, ¿verdad? Que la ranitidina, eh, ustedes se recuerdan que hace 2 años salió una alarma del Ministerio de Salud de Guatemala que se prohibía el uso de ranitidina porque irónicamente o paradójicamente produce cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces ranitidina ya no se usa en ninguno de los países, aunque todavía la venden en las farmacias. Aquí en Guatemala también se ve una relación de un hombre por una mujer, cosa que también es diferente alrededor del mundo, que casi siempre es más frecuente en hombres, casi el doble. Y las etapas localmente avanzadas, nosotros las diagnosticamos en un 80% de las veces. Y el helicobacter se asocia a tumores gástricos del extremo distal, del píloro, ¿verdad? Que es algo que vamos a ver ahorita. Y yo les quiero demostrar, esa es una estadística de hace varios años del INCAN, pero aquí en Guatemala los cánceres del antro pilórico son los más frecuentes y en general yo les diría que en Latinoamérica por la infección del helicobacter, mientras en los países que son más desarrollados o que tienen mejor acceso a los servicios de salud, el cáncer más frecuente es el de la unión gastroesofágica, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante. Helicobacter es igual a cáncer del píloro y es el más asociado a esta infección. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del helicobacter, de los factores protectores y de los factores de riesgo. Vean aquí del lado de los factores protectores, prácticamente describimos a los médicos. Vivimos sin estrés, una vida saludable, comemos sano, no fumamos, somos felices, vivimos en paz y caminamos. Mientras que del lado de los factores de riesgo para cáncer, como para muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, la obesidad, los malos hábitos alimenticios, el alcohol, el tabaco o la comida muy hipercalórica son causantes o se asocian a a muchas de estas enfermedades. Y lo que hoy nos interesa hablar es del helicobacter, que fíjense, el helicobacter es una bacteria de las más simples, ¿verdad? Está formado únicamente por 1.500.000 pares de bases, que prácticamente es un genoma de los más simples.
comparado, por ejemplo, con la E. coli, que tiene 4 millones de bases, y comparado con el coranovirus, que es un virus mucho más complejo, incluso tiene más del doble de pares de bases. Pero la maravilla del Helicobacter es que con ese poco material genético le basta para producir 5 proteínas. Y esas 5 proteínas una sintetiza ureasa que hace que pueda vivir y sobrevivir al ácido clorhídrico que producen las células del estómago. También tiene una que forma el espiral de la cola del Helicobacter que le permite anclarse a la mucosa gástrica, y las proteínas oncogénicas es una que se llama CAG-A y CAG-B, que son las que producen la inflamación en el ADN del huésped, de la persona, y eso produce tantas inflamaciones y muchos cambios que finalmente hacen que la célula tome el fenotipo maligno. Aquí les quiero comentar también que el Helicobacter se asocia a la pobreza porque la vía de contaminación del Helicobacter es fecal oral. No hay otra forma. Y aquí en Guatemala, con los gastroenterólogos, se han hecho estudios que niños desde los 7 años ya están contaminados de Helicobacter. Y entonces produce mucha grasa porque las mamás dicen, ay, pobre mi hijo, cómo le exigen en el colegio con los exámenes a los 7 años, cuando en realidad lo que tiene es una gran colonización por el Helicobacter, ¿verdad? Y ese es un tema muy recurrente con los gastros cuando entramos a platicar, porque los gastros prefieren dar 3 o 4 drogas para erradicar, y al mes hacen nuevos estudios para ver si el paciente ya no tiene. Y como el paciente regresa a tomar agua de su misma fuente, pues obviamente va a tener y más antibióticos, más contaminación, más resistencia. Entonces, por eso les digo que una parte importante de controlar el cáncer gástrico, las cifras importantes de cáncer gástrico que tenemos en Guatemala, es tener buen desarrollo humano, buenas condiciones sociodemográficas. Quiero contarles también que el que descubrió la asociación entre Helicobacter y cáncer gástrico se ganó el premio Nobel, y él lo hizo tomando eh, 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 bacterias de Helicobacter, y luego se hizo una endoscopía y vio que estaba colonizado, ¿verdad? Dio prácticamente su cuerpo al servicio de la ciencia. Y estos son los cilios que le permiten al Helicobacter eh, meterse en nuestra mucosa gástrica. Fíjense que aquí prácticamente tenemos eh, que el 40 al 50% de los pacientes con cáncer gástrico tienen infección por Helicobacter, que es el adenocarcinoma, y un 1% pues desarrollan un tipo diferente de cáncer gástrico que se llama linfoma de Malt, que de ese no vamos a hablar en este momento. Esta es la historia natural de la infección por el Helicobacter. Uno come Helicobacter, produce gastritis crónica no atrófica, que puede dar origen a una úlcera duodenal. Con el tiempo, esa gastritis se vuelve atrófica, lo que produce las úlceras gástricas. Y en uno de cada 100.000 pacientes, un linfoma de mal, la, la, los cambios inflamatorios siguen adelante y hasta llegar a una metaplasia, a una displasia y finalmente al cáncer, ¿verdad? 1 o 2% de los pacientes, de todos los pacientes, terminan llegando a cáncer, pero 50% de los pacientes con cáncer gástrico han tenido Helicobacter o tienen. Bueno, y uno puede decir, pero aquí en Guatemala, ¿tendremos Helicobacter o no tendremos? Pues ese es un estudio realizado por la Facultad de Farmacia. Lo hicieron en los laboratorios de Aprofan, y vean aquí, eh, ellos encontraron los departamentos con más prevalencia de Helicobacter, que son 8, creo yo.
Y en el mapa de la par, en el que estamos señalando ahorita, es el mapa de la pobreza en Guatemala, ¿verdad? Que corresponde casi calcado a los mismos 8 departamentos que tenemos más infección, ¿verdad? Porque Jutiapa está entre esos países, entre esos departamentos. Y aquí se ve como a mientras más una relación indirectamente proporcional, que mientras más infección por Helicobacter, menor índice de desarrollo humano, ¿verdad? Y aquí pues vemos que Jutiapa es de los que más infección tiene. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Eso, como les decía, no es solo de Guatemala, es de muchos países. Y ese experimento fue, o esta política de salud pública fue muy demostrativa, porque aquí en las islas Matsu, que es un complejo de islas que se encuentran en Japón, ellos tenían mucho cáncer gástrico por las condiciones sociodemográficas, mucha infección por el helicobacter. Entonces, eso lo que dijeron es, vamos a darle tratamiento erradicador a todos los pacientes para ver qué sucede. Y vean, eso empezó en el 2004 con 4.000 pacientes y terminó en el 2018 con 3.000 pacientes. Pero lo que les quiero demostrar aquí es que en el 2004 había 63% de infección por Helicobacter y cuando terminó en 15%. Y lo que nos interesa ahora, el cáncer gástrico, pues también una reducción importante de la enfermedad péptica también de 11% a 3%. Y, y entonces aquí se puede ver la reducción de las tasas de mortalidad que ellos han ido proyectando a lo largo del tiempo y cómo se va reduciendo la mortalidad por cáncer gástrico. Esta es una medida de salud pública. Esto es lo que debemos de implementar con nosotros. Obviamente también mejorando las condiciones del agua que tomamos. Muy bien, ahorita vamos a hablar de los síntomas y signos. Pues aquí era lo que les demostraba en otros países. El cáncer más común es a nivel del cardias, de la unión gastroesofágica y con nosotros del antro pilórico. Regularmente un paciente con cáncer gástrico lo que nos llega a decir es que tiene dolor en el epigastrio, que ha perdido peso de una manera involuntaria, que vomita sangre o que tiene melena y cuando uno le hace la hematología tiene anemia, ¿verdad? Ya otros síntomas como o signos eh, son como el cansancio por la anemia que tiene el paciente y la distensión abdominal. El paciente cuando son tumores de la unión gastroesofágica dice, mire, doy 3 bocados y ya no me pasa la comida. Y cuando son del antro pilórico, pues lo que se manifiesta son los síntomas obstructivos también. Y ahora vamos a entrar a hablar de las clasificaciones de cáncer gástrico. Esta es la histología, capítulo 6 de Robinson Cochrane de la patología estructural y funcional. Esta es la parte anatómica del estómago, que está compuesta por 4 capas. Muscular, mucosa, submucosa, muscularis y la que ya nos sale aquí que es la adventicia, ¿verdad? Y esto hace que el estómago tenga una pared muy finita, muy bien delimitada y muy bien estilizada. Si no se han asustado todavía con lo que les he dicho, pues ahorita los voy a terminar de asustar. El cáncer gástrico tiene cuatro tumores son los más comunes. El adenocarcinoma, que es lo que nos ocupa el día de hoy, 93% de las veces. Los tumores neuroendocrinos, los linfomas, que son los MALT, y los tumores del estómago gastrointestinal, que estos 3 son tumores muy raros y a veces ni los oncólogos logramos ver. Entonces, vamos a enfocarnos en el adenocarcinoma, que es el más frecuente. Histológicamente así se mira. Esas son las glándulas, el epitelio, que es cuando los patólogos le dicen a uno, mirás todas esas células feas, eh, así las describen. Eh,
Les presenté esa porque esa es como una clase para un R2 de oncología, pero esa es otra clasificación, los proximales, los distales, el tipo intestinal, el tipo difuso y los tipos indeterminados. O sea que se puede clasificar por la zona donde aparece, por el tipo histológico del adenocarcinoma o también por una clasificación molecular. Pero esto solo se los voy a dejar, este es motivo de otra clase, pero no lo que nos interesa ahorita. Ahorita vamos a hablar de los exámenes de gabinete. Eh, el diagnóstico, el estándar de diagnóstico de la endoscopía. También se puede hacer un ultrasonido endoscópico, las imágenes de tomografía y el PET. La cosa es a quién hay que indicarle la endoscopía, ¿verdad? Porque cuando un paciente nos dice vomito sangre, pues agua pasa por mi casa, ahora no, no hay que hacer eh, tan, únicamente hay que tomar el sentido común de hacerle la endoscopía. La cosa es que aquel paciente que llega a la emergencia, que llega para nuestro turno y en 4 días vuelve a llegar por las mismas molestias, a ese es el que hay que ponerle cuidado, sobre todo si el paciente tiene anemia. Pero en general, los signos de alarma son pérdida de peso, vómitos recurrentes, el dolor para tragar, la hemorragia ya sea superior, que el paciente te diga vomito ligas de sangre o tengo melena, que es la sangre digerida y que presenta anemia. Cuando son menores de 55 años, que esa es otra cosa. Aquí con nosotros, yo les quiero contar que yo tengo 21 años ya de ser oncólogo y de ver aproximadamente unos 30 o 40 pacientes diarios, de los cuales 5 a 7 pacientes son con cáncer gástrico. A mí el cáncer gástrico, estoy en una cruzada que ya les voy a demostrar que hemos hecho para tratar de mejorar las tasas de supervivencia. Los gastroenterólogos, pues si hay alguno ya nos hablará de algunas técnicas que involucran los tipos de sangre que usan para la endoscopía o si se magnifica. Y esta es como una úlcera que es de aspecto benigno y ya las úlceras francamente malignas, pues así se ven. Entonces ahí el gastroenterólogo cuando tiene el diagnóstico o él ve con su experiencia que se puede tratar de un adenocarcinoma, toma biopsias, se las envía al patólogo que determina el diagnóstico de cáncer gástrico y ya luego lo que uno tiene que hacer es estadificar al paciente, si es un cáncer de mama temprano, localmente avanzado o metastásico. Y uno de los eh, elementos que ha venido a aportar es el ultrasonido endoscópico, que prácticamente es un endoscopio con un ultrasonido que permite ver hasta la profundidad de la capa que invade el tumor. Acuérdense ustedes que la palabra cáncer significa cangrejo y le pusieron como el signo de horóscopo, del horóscopo del cáncer, es un cangrejo porque mete las tenazas, ¿verdad? Y a eso se refiere aquí. Eh, es más importante la profundidad a donde llega el cáncer de lo que infiltra la pared gástrica que la chibola que sale al interior del estómago. Y ahora les voy a demostrar una serie de tomografías que es como nos llegan a nosotros los pacientes. Ya el gastro le hizo la endoscopía, el patólogo dijo tiene cáncer y ya entonces hay que juntar el equipo oncológico para ver qué vamos a hacer con este paciente. Este es un examen que se llama tomografía, es una tomografía con un corte axial. Como habemos de diferentes, que nos dedicamos a diferentes cosas, les voy a dar un panorama rápido de la tomografía. El número 1 es el estómago, ¿verdad? Que se ve de este color blanco porque les dan a tomar medio de contraste. El número 2 es el vaso del lado izquierdo. El número 3 es el hígado, que es esta sombra gris que se ve aquí. El número 4 representa la cisura hepática o la flexura hepática.
El número 5 es la aorta, el número 6 es la vena ácigos y el número 7 es la vena hemiácigos. Y lo que se ve aquí blanco es el cuerpo vertebral, o sea, lo de abajo es la espalda y lo de arriba es el abdomen. Entonces nos pasamos a la otra tomografía. Aquí quiero que se fijen en dos cosas. Una es que ya esta parte tan finita de la pared gástrica ya no se ve fina, sino que se va haciendo engrosada, ¿verdad? Eso es importante. Pero lo que más llama la atención aquí es esta imagen que sobresale en el medio de contraste, que es esta zona gris, que es una especie de círculo de cabeza, que es una lesión polipoidea, ¿verdad? Entonces, este corresponde a un cáncer gástrico temprano. Muy bien. Ahora, de nuevo, el estómago, el vaso, la aorta, la vena cava, el hígado. Y aquí viene el estómago normal, ¿verdad? Una pared finita, el medio de contraste distribuido uniformemente. Ahora pasémonos a la otra tomografía. Vemos el hígado, la aorta, el vaso. Pero miren el estómago. Ya no es esta lesión, esta pared finita que es como del diámetro o del tamaño o del grosor de una hoja de papel, sino que ya se ve aquí, ¿ve? Toda toda la pared gástrica engrosada, ¿verdad? Y eso pues probablemente corresponde a una linitis plástica, que es como una bota de vino que es dura. Entonces esa función eh, elástica del estómago, el estómago es como un globo que está desinflado, por eso es que le ponen los radiólogos medio contraste para que se infle. Entonces cuando uno va comiendo va inflando, pero con este grosor de la mucosa ya no infla. Por eso es que los pacientes se comen poco y se llenan o tienen que vomitar para darle paso a la comida. Aquí hay otros ejemplos. Aquí puede ser tan delicado como un engrosamiento tenue de la curvatura menor del estómago. Y esto, pues lo puse aquí más por valor histórico, eh, donde se ve el estrechamiento del estómago. Ese es el medio contraste, esa es una serie gastrointestinal eh, y aquí se ve el estrechamiento. Les digo que valor histórico porque esas tragos de varios, series gastrointestinales ya no se usan, sino, y ya no se usan porque cuando yo determino, o cuando el radiólogo me dice es sospechoso de cáncer gástrico, pues hay que hacerle la endoscopía y entonces es doble gasto para el paciente. Ese es un examen que cada vez tiende a ser menos utilizado. Y desde el punto de vista clínico, pues esta es la oreja de la señora, este es el arete, aquí viene la mandíbula y esta es la región supraclavicular, ¿verdad? Aquí lo que señala la flecha, pues prácticamente es un ganglio, que es un ganglio supraclavicular, que esa era la pregunta de cirugía, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama ese ganglio? Pues puede ser el ganglio de Birkhoff o de Virchow, o, o como lo pueda pronunciar uno. Este es en el ombligo, está el paciente en decúbito. Esa es la imagen que corresponde al ombligo, al uraco, al remanente del uraco, o como le decimos ombligo, que es el tumor que invade eh, el espacio subcutáneo y se manifiesta de esta forma. Ese es el ganglio de María José. Entonces, ven cómo vamos, ¿verdad? Llega el paciente, el gastroenterólogo o el técnico endoscopista le hace la endoscopía, sospecha que tiene cáncer o una úlcera maligna, le toma el diagnóstico, el patólogo no lo confirma, se le hace el estadiaje, se dice es una lesión temprana, es una lesión localmente avanzada, es una lesión metastásica. Y aquí es cuando ya empezamos prácticamente el equipo oncológico
Y si ustedes se recuerdan del TNM, que es como se estadifican muchos de los cánceres, eh, vemos que es una etapa cero como la lesión polipoidea que les enseñé en la tomografía, o es una etapa uno. La etapa uno es la que no llega a la submucosa. Tenemos una supervivencia a 5 años del 90%. Y la etapa cero y la etapa uno son las etapas tempranas. La etapa 2 y la etapa 3 son los localmente avanzados, que ahorita les voy a demostrar. Y la etapa 4 que son los tumores metastásicos, que esos son los incurables, ¿verdad? Miren, 8%, únicamente el 8% llega a estar vivo a 5 años, que es poco, ¿verdad? Por eso la batalla del cáncer gástrico la debemos de ganar con la eliminación del helicobacter y no escatimar en hacerle una endoscopía al paciente, ¿verdad? A veces uno por no querer que gaste el paciente va a darle lansoprazol, rabeprazol, etcétera, eh, y está con que es colon irritable, que la gastritis, que la úlcera, y ya cuando el paciente vomita sangre, ahí perdimos la oportunidad de curarlo. No, no hay que amagarle, ¿verdad? En hacer una endoscopía, yo creo que el paciente lo puede agradecer mucho. Bueno, en los últimos 15 minutos les quiero hablar de cómo los oncólogos entendemos la enfermedad. Nosotros la dividimos en temprano, localmente avanzado y metastásico. Un cáncer gástrico temprano, que yo en mis 21 años he visto 2 casos nada más, lo que hace es que no pasa de la submucosa y entonces un gastroenterólogo hábil puede hacer una mucosectomía. Y si uno no tiene pues acceso al gasto, pues lo que se hace es una cirugía donde va a quitar uno el punto con cáncer. Y por eso no vamos a hablar mucho, porque para hablar de 2 casos, pues no tiene mucho sentido. Les voy a hablar de lo que usualmente vemos, que son los cánceres gástricos localmente avanzados. Y ese es un diagrama que muestra cómo los ve el gastro, que ve como lesiones polipoides que infiltran, como una lesión ulcerada, como una lesión que infiltra y además es ulcerada y como la linitis plástica. Entonces aquí hay varios conceptos que hay que tener claro. El primero es si un tumor es operable o no operable. Un tumor operable es el que el cirujano te dice, yo ese lo quito muy fácilmente con un vendado de un ojo y con la mano izquierda. Esos son los tumores que el cirujano nos tiene que decir, yo soy capaz de quitarlo. Y los no operables son aquellos pacientes que son tumores, entre comillas, fáciles de quitar, pero por las condiciones del paciente, por su edad, porque es cardiópata, porque es diabético mal controlado, no es posible o es muy riesgoso llevarlo a cirugía. Ese es el no operable. Y aparte están los términos resecable o irresecable, ¿verdad? Para uno como tratante de cáncer, lo más, mm, lo que uno trata de evitar siempre son las lapas en blanco, ¿verdad? Que el paciente solo lo abran y te digan, no se puede hacer nada. Eso nos evita iniciar un tratamiento sistémico de quimioterapia y sobre todo anímicamente nos afecta mucho al paciente. Y muchas veces eso es imposible de lograr con las tomografías, porque el cáncer gástrico, como ustedes pueden ver, puede crecer como una masa, como una chibola, como una naranja, como en el caso de cáncer de mama, pero muchos tumores son difusos e infiltrantes. Entonces eso no se puede evaluar en la tomografía, es muy difícil. Y muchas veces al paciente lo que se le hace es una videolapa y ahí el cirujano calcula que si se puede quitar, ya la convierte y la vuelve abierta para una gastrectomía,
Porque antes lo que pasaba es que cuando el cirujano comenzaba a disecar el estómago, se venía el páncreas, un pedazo del vaso, un pedazo del intestino, un pedazo de hígado, y entonces no se puede hacer una resección tan amplia, ¿verdad? Desafortunadamente muchas veces pasa todavía de que todos estando de acuerdo que se puede resecar, la lesión es tan finita, tiene tanta raíz, por decirlo de alguna forma, que es imposible resecarla. Pero uno intenta que al paciente no le pase eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios de irresecabilidad? Primero, que el paciente tenga citis, que le miremos implantes en la tomografía, que tenga ganglios, obviamente, umbilicales o supraclaviculares, y que en la tomografía uno pueda ver que tenga infiltrados los órganos adyacentes. Porque con eso que les platicaba, fíjense ustedes que aunque un paciente tenga una gastrectomía con intención curativa, solo el 40% de los pacientes se curan. Y cuando vuelve el tumor, que es la recurrencia es cuando regresa el tumor, eh, el 50% de las veces regresa a donde estuvo el estómago con ganglios y masas, pero hay un 50% que lo hace como enfermedad sistémica. Entonces, tenemos que, ya no es solo de operarlo, sino que tenemos que evitar que el paciente recurra. Entonces, para eso han habido varios abordajes. Ya la cirugía sola ya no es una opción. Se ha probado cirugía seguida de quimio con radio, cirugía seguida de quimioterapia, o el enfoque actual que es la quimioterapia, luego cirugía y luego más quimioterapia, ¿verdad? Ese, por ejemplo, es un paciente de 62 años que en agosto del 2022 fue llevado a una gastrectomía. Creo que no me salió bien la foto aquí, pero se trataba de un adenocarcinoma que infiltraba hasta serosa y 13 ganglios disecados con hiperplasia. Es una etapa 2. Vean ustedes lo finito de la pared gástrica y cómo en el antro pilórico se vuelve totalmente engrosado, ¿verdad? Así se ve el cáncer gástrico que corresponde a esta parte de aquí, miren. Esta digamos que es lo normal como se ve el estómago cuando se opera. Y esto blanco es el tumor, todo lo engrosado. Entonces, han habido varias formas de tratamiento. Lo primero es que solo los pacientes se operaban, luego se dejaban en vigilancia y aquí tenían, digamos, una sobrevida global de 27 meses. Y cuando se les empezó a dar quimio con radioterapia, con 5-FU y la leucovorina, ya vivían hasta 36 meses, ¿verdad? Esto no me voy a detener mucho. Esas son las curvas de supervivencia y de sobrevida libre de recurrencia. Mm, Luego pasaba que con la radio, eh, les quiero contar que un paciente con cáncer gástrico llega muy desgastado a la consulta, ¿verdad? Ahí nosotros hemos hecho, yo trabajo en el ICS, hemos hecho, y trabajé 13 años en el INCAN, hemos hecho eh, cálculos de cuánto tarda un paciente que llega al ICS por primera vez, digamos, o al consultorio general, al del médico familiar, y cuánto tiempo tarda en que llegue con nosotros a onco. Y se tarda 9 meses, o sea, es bastante tiempo. Entonces, de lo que era una lesión pequeña que probablemente era operable, ya se vuelve más grande. Entonces, el paciente llega muy desgastado y a veces no es posible terminar los tratamientos de quimio y radioterapia, que son tratamientos eh, muy duros para el paciente. Entonces, eh, ya se fue optando por quitar la radioterapia, que era lo que más problemas daba en los pacientes, y a esos pacientes iban a cirugía y a otro grupo se les daba quimioterapia, ¿verdad? Y
los que únicamente iban a cirugía era el 34% los que estaban vivos a 2 años y un 43% los que recibían tratamiento. Y uno dice es poco, pero en cáncer gástrico nos ha costado ir ganando esos mesecitos, ¿verdad? Y luego, como había muchas lapas en blanco, porque imagínense ustedes, miren este engrosamiento, este es el páncreas, y aquí se pierde la interfase, ¿verdad? La interfase es esta línea gris que separa el estómago del páncreas. Eh, entonces empezó a usar un enfoque que de repente ustedes han oído en cáncer de mama, que es dar la quimioterapia primero con el fin de que el tumor se achiquite y la cirugía sea más fácil. Eso se empezó a usar en cáncer gástrico también. ¿Qué es lo que se hace en la actualidad? El esquema que les aplicamos es FLOT y pues con la quimioterapia que se daba antes, 35 meses, con FLOT ya viven los pacientes 50 meses, ¿verdad? Eso es lo que usamos en la actualidad, pero realmente no me voy a detener mucho en esto para no aburrir lo que eso es lo que nos gusta ir a los oncólogos. Y de los abordajes, lo que sí queda descartado es que un paciente con cáncer gástrico solo se opere. Realmente, cuando un paciente ya llega operado, nosotros lo que le ofrecemos es quimio radioterapia si viene en buenas condiciones y si no viene en tan buenas condiciones, únicamente la quimio. Y en aquellos pacientes que los logramos eh, ver antes que los operen, lo que les ofrecemos es la quimio preoperatoria, que se opere y quimio posoperatoria. Entonces, esos son los cánceres, ese es el manejo de los cánceres localmente avanzados. Y finalmente les quiero hablar del otro 40% que llega a nuestra consulta, que son los casos con metástasis, que esto se debe al diagnóstico tardío. Ya el objetivo de tratamiento no es curar, sino que es paliar. Y estos son los pacientes que de repente llegan con ustedes, ¿verdad? Que, que ustedes los diagnostican, el paciente se pierde y que de repente comienza a llegar al hospital ya desnutrido, con dolor, ictérico, con uno le pone la sangre por la vena y se le sale por abajo. Entonces, ahí es eh, donde nos ha tocado que luchar aquí en Guatemala. Eh, Esas son las guías de NSCN, que ahí están como todos los tratamientos aprobados para pacientes según la etapa de tumor, ¿verdad? Mm, Esos son los casos de cáncer gástrico metastásico que vemos. Creo que no se ve muy bien la foto, pero ese es el epiplón, por ejemplo, y todo lo blanco que ustedes ven ahí es el cáncer, ¿verdad? Todos esos puntitos es el cáncer. Esa es en la tomografía de hígado, cómo se ven las lesiones metastásicas. Eh, Aquí cómo se ve lo engrosado del estómago. Miren esta. Lo único que logra tragar el paciente es esto negro que tiene. Ya el estómago hizo tanto engrosamiento que ya no tiene luz. Aquí se ve dilatada la vía biliar también. Este es el hígado y esta sombra gris que se ve aquí es líquido acítico, ¿verdad? Esos son los pacientes que vemos. Eh, Esos son otros ejemplos. Otra vez el hígado, la aorta. Y miren este estómago. Miren este estómago. Ese es tumor. Ya el paciente solo esto logra tragar. Y vean que los oncólogos somos muy paternalistas, ¿vale? Regañamos a las personas. ¿Y por qué se dejó así? Es que no me dolía, doctor, no me dolía. Y cuando dije que vomité sangre, ya tenía el tumor así. Esa que se ve aquí es el estómago y ese es un conglomerado ganglionar que también se ve aquí.
desde otro punto de vista. La citis, este es el útero de la paciente, aquí estamos en la pelvis, eh, y aquí están los implantes tumorales y lleno de ascitis también. Miren este hígado, este tiene hígado en su metástasis, ¿verdad? Es poco. Y esos pacientes pues ya fallecen de insuficiencia hepática, como que si fuera una cirrosis. Eh, de nuevo, las lesiones tumorales metastásicas y lo engrosado de la pared gástrica, ¿verdad? Y esto, mucha, no se pone así en 2 meses. Para llegar a un tumor de estos, deben de pasar por lo menos unos 6 años, desde que el tumor inició con una sola célula hasta volverse una masa de, de este calibre, ¿verdad? Y ahí es poco lo que podemos hacer por el paciente, ¿verdad? Ahí ya todo lo que podamos hacer, ya la erradicación del helicobacter, las endoscopías tempranas, ya ahí ya todo valió, ¿verdad? Ya lo que podemos hacer es volverle más confortable al paciente lo que quede. Esta también es una tomografía con carcinomatosis del fondo de saco. Esta es la vejiga, el recto, el útero, y aquí es el, el fondo de saco. Esto blanco que se ve aquí es el tumor que ya se pasó a los ovarios. Ya me acordé por qué puse esta foto. Puse esta foto porque más o menos nosotros vemos 10 pacientes al año que son mujeres jóvenes que acuden con el ginecólogo porque tienen quistes complejos, ¿verdad? Tienen quistes complejos y cuando se operan resulta que son adenocarcinoma, pero no son adenocarcinoma del ovario, sino que son metástasis del cáncer gástrico, ¿verdad? Esa, eh, ese es un síndrome. Bueno, y aquí es como les comentaba, de que participamos eh, en esfuerzos por ver qué más hacemos con estos pacientes. Eso fue en el 2017. Estos son con inmunoterapia, que la inmunoterapia aquí en Guatemala vale 120.000 quetzales cada 3 semanas, ¿verdad? Y es un tratamiento que funciona, pero que se usa a largo plazo. Yo creo que con 120.000 quetzales, un solo tratamiento y hay que usarlos casi de por vida, como les decía. Con un solo tratamiento logramos poner eh, bombas de agua y, y también mejorar las condiciones demográficas de los departamentos. Eh, Todos son estudios que van directamente a entender cómo funciona el cáncer gástrico eh, en etapas más avanzadas y eso ha permitido que se logren, miren, las curvas de supervivencia. En un paciente en etapa 4, 7 meses con la quimioterapia convencional y con inmunoterapia hasta 31 meses, ¿verdad? Los pacientes mejoran, pero no se curan, ¿verdad? Entonces cuesta muchísimo dinero, se deja de, de tratar con medidas de salud pública. Imagínense, con un solo paciente que tenga 10 meses de tratamiento, este por ejemplo tuvo 31 meses a 120.000 quetzales, pues chica, compramos muchísimos tratamientos de erradicación, ¿verdad? Entonces ese es el algoritmo. Yo les puedo dejar la presentación porque ya me acabé mi tiempo. Eh, lo que les quería decir es que lo que urge con estos pacientes en las conclusiones es que sean vistos por los médicos capaces de sospechar de que un paciente puede tener cáncer gástrico.
ya convocar al equipo oncológico que está formado por el gastro, por cirujanos, por médicos internistas, oncólogos, cirujanos de emergencia, hacerle los estudios de abordaje, estadiar al paciente lo más pronto que podamos y no tardarnos 9 meses para darle un tratamiento al paciente. ¿Y esto cómo se logra? Pues estudiando, ¿verdad? Nosotros ahí en el Seguro Social les quiero contar que ya tenemos 2 promociones de oncólogos médicos y antes lo que pasaba es que todos mirábamos al residente que echaba punta y hoy estos equipos oncológicos ya se comprometen. Ese equipo oncológico le decimos nosotros que son las clínicas de tumores. Por ejemplo, en el Seguro Social, las clínicas de tumores se hacen todos los viernes. Les quiero contar que en el Seguro Social se atienden 180 a 200 consultas por cáncer diarias y se administran de 70 a 100 de quimioterapias diarias también, es bastante. Entonces, se van escogiendo los casos de difícil manejo cuando son jóvenes, cuando están embarazadas o que tienen un comportamiento atípico y se juntan todos los del equipo oncológico y en 5 minutos eh, se decide qué se va a hacer con este paciente. Porque antes lo que pasaba es que el gastro le daba consulta con el cirujano. Le ponían su cita en un mes, luego decía el cirujano que no se podía operar, lo regresaba al gastro otro mes. Luego, como no se puede operar, que va con oncología médica otro mes. Entonces, esas clínicas de tumores sirven para eso, que en 5 minutos se decida cuál va a ser el mejor tratamiento para esta paciente. Y yo quiero terminar eh, esta plática recordando a un amigo de todos nosotros, al doctor Herman, que fue un luchador. Ya, él le entró al tumor como 6 años y nos enseñó muchísimo con sus acciones. Yo fue uno de los primeros doctores que conocí en el hospital de Jutiapa, junto con otros varios colegas que nos enseñaron muchísimo. Y terminé. ¿Verdad? Eso es lo que les tenía